Bien, son las 9 de la mañana con 46 minutos y vamos a estar conscientes o vivir conscientes a esta hora. Vamos a conversar con nuestra panelista que ya la tenemos acá, Claudia León. Ella es periodista, también es coach organizacional para Vero. Bueno, yo creo que hay muchos papás o mamás que nos están mirando a esta hora y seguramente es bien importante saber qué le podemos entregar o qué herramientas entregar a los niños para evitar temas de bullying o de maltratos cuando son chiquititos, ya para tener esas herramientas más adultos. Vamos a hablar de la educación emocional, un concepto que me parece muy relevante. Claudia León está aquí, gracias por estar en el estudio. Gracias a ustedes, yo estoy muy bien. Qué bueno, quiero partir preguntándote porque me parece además bien clarificador para quienes nos están viendo, ¿qué es un coach? ¿Quién? Porque hay muchas personas que dicen, ¿tú qué haces? No, yo soy coach. Y uno tenía la idea de que el coach era como el técnico de los deportistas, el deportivo, sí. Pero ahora es un concepto mucho más amplio. ¿Qué es lo que es? Sí, de hecho agradezco la pregunta porque es muy importante que la gente vaya conociendo. A ver, la disciplina del coaching es una disciplina profesional que acompaña procesos de cambio, ¿sí? Inicialmente, por los años 1970, efectivamente se entendía mucho en el ámbito deportivo, de entrenar específicamente técnicas para que los deportistas fueran de mejor y más alto rendimiento. Hoy día lo que hacemos los coaches es acompañar procesos de cambio porque todas las personas tenemos objetivos que queremos lograr. Sin embargo, intentamos acciones para lograr esos objetivos y no nos resultan. Lo voy a poner en simple, queremos bajar de peso, vamos al gimnasio, no bajo de peso. Entonces hago una dieta, no bajo de peso. Voy al nutricionista y sigo manteniendo el mismo estado. Entonces los coaches acompañamos para que esta persona haga conciencia. ¿Qué hay detrás? ¿Qué juicios? ¿Qué hay en lo cognitivo y en lo emocional que hace que te impida bajar de peso? Puede ser que tu autovaloración sea muy baja, por ejemplo. Entonces, aunque quieres bajar de peso, en realidad sientes que no te lo mereces. Lo bonito del coaching es que hace preguntas, no le dice a la persona qué tiene que hacer, no lo entrena con la técnica, sino que lo acompaña para que haga autoconciencia por sí mismo. Eso en un simple. ¿Qué pasa ahora, Claudia, cuando nosotros decimos ya, vamos entonces a entregar herramientas? Tú no eres psicóloga, eres periodista y coach, ¿no? Eso uno como mamá puede ser coach de tus hijos, uno lo hace y lo trata así porque básicamente son tus hijos y la naturaleza te lleva a eso, pero a veces no son las herramientas indicadas por sobreproteger o por caer quizás en protegerlo y como te decía, sobreprotegerlo. ¿Cómo no llegar a eso tampoco? Una de las herramientas importantes y que es lo que quiero conversarles hoy día tiene que ver con la educación emocional, como mencionaba Verónica. Actualmente Fundación Liderazgo Chile presentó un proyecto al gobierno para incluir la educación emocional como asignatura obligatoria en los establecimientos. Exacto. Yo ayer estaba hablando con Arnaldo Canales, él es el presidente, y me parece que esto es valiosísimo. ¿Qué es la educación emocional? Básicamente tiene muchos rangos, pero es hacer conciencia de mis emociones para poder también regularlas. De esta forma, y esto es un trabajo a largo plazo, cómo poder acompañar a estos niños para que luego también se vuelvan adultos que en las empresas conscientes, empáticos, colaborativos, que tiene que ver mucho con las herramientas del siglo XXI que tanto conocemos hoy en día. Entonces tú hablabas de los padres. ¿Qué podemos hacer los papás o los adultos significativos? Porque a veces no es el papá, puede ser la abuela, puede ser otro adulto para un niño. Primero, enseñarle algunas emociones básicas, ¿sí? Por ejemplo, el miedo, la alegría, la tristeza, la rabia. Esas son 4 emociones básicas que yo hoy elijo para mencionar acá. Y cada emoción nos dice algo. Por ejemplo, la rabia nos habla de que encontramos algo que es injusto y nos predispone a una acción. Cuando yo estoy en rabia, lo que hago es confrontar, ¿cierto? Mi cuerpo suele acercarse al otro. Confronto, pongo límites, puedo contraatacar. Cuando estoy en la tristeza, me habla de algo que he perdido, algo que es valioso para mí y lo he perdido. Entonces, ¿qué hago? Recogimiento, me alejo, ¿cierto? Necesito espacio solo. La alegría, por ejemplo, me habla de celebración. Y el miedo es algo que puede ocurrir y algo que podría perder. Y los niños tienen que sentirlo igual, o sea, me refiero a que ellos lo sienten, verbalizarlo, no quitarle que se sientan nada de esas emociones. Las emociones sí tienen que sentirse. Eso es importante. El poder permitirle a los niños expresar sus emociones es un ejercicio muy importante. El tema es no confundirnos en que les permitamos
hacer cualquier conducta en relación a la emoción. Por ejemplo. Si el niño está en la rabia y su conducta es pegarle a la hermana, por ejemplo, a un compañero, ahí el adulto significativo tiene que saber decir, estás enojado porque te quitó el juguete. Sin embargo, no puedes pegarle porque invade su espacio. 61% de los jóvenes, tengo algunos datos aquí en Chile, han sufrido bullying. Estamos haciendo las cosas pésimo, cuando más de la mitad, porque son jóvenes, pero básicamente el bullying, quizás muchos de nosotros lo vivimos igual, de una u otra manera, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay que tener herramientas o entregárselas, pero para evitar cifras como esta, vamos a ir caminando hacia allá. ¿Alguien no se está preocupando de las emociones, de estas mismas herramientas que te menciono? Yo creo que es un camino, como les decía, a largo plazo. El bullying también habla de un niño que está en una emoción, en particular que puede ser rabia, injusticia por abuso en la casa, por negligencia, ¿cierto?, en el trato con los papás, distintas situaciones. Entonces esto de empezar desde pequeños a mostrarle y hacer conciencia de sus emociones, no solo de sí mismo, sino del otro, cómo fomentar la empatía. Voy a ser autorreferente y pido disculpas por eso, pero los papás solemos preguntar a veces preguntas muy cerradas a los niños. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, mal. ¿Comiste la comida hoy? Sí, no. ¿Hiciste tu tarea? Sí, no. Invitar a los papás o a los adultos a hacer preguntas más abiertas que permitan profundizar. Por ejemplo, ¿alguien hoy lloró en el curso? Yo desde que empecé a hacer esa pregunta a mis hijos me doy cuenta que es mucho más recurrente. Todos los días algún compañero o compañera lloró. Eso les permite hacer conciencia del otro, empatía. ¿Qué hiciste tú cuando lloró? Ahora, Claudia, de todas las emociones que tú nos comentaste, hay una que a mí siempre me da vuelta, porque la rabia, la tristeza, la alegría te mueven a hacer algo, despiertan una acción o una reflexión que te mueve. El miedo te paraliza. Entonces, finalmente es probablemente el miedo lo más difícil de tratar. El miedo es de todas esas emociones que tú nombraste la más compleja de poder ir educando, como tú decías al principio. Mira, no me atrevería, porque no soy psicóloga, a decir esa respuesta. Sin embargo, el miedo te puede paralizar, como también te puede mover a alejarte, ¿sí? Tiene esas dos predisposiciones a la acción. Desde mi forma de verlo, desde cómo acompaño desde el coaching, yo creo que todas las emociones están en un mismo nivel. Lo importante es hacer la conciencia para que la gente pueda saber qué hacer con cada emoción, ¿sí? Vimos en la película Intensamente cómo cada emoción es muy valiosa. Algunas emociones, como el miedo, la tristeza, tienen mala prensa. La gente dice emociones negativas. No, todas las emociones no son ni negativas ni positivas, todas nos hablan de algo. Y lo importante es hacer la conciencia de eso. ¿Qué riesgo se corre cuando un niño no es capaz de manejar las emociones? Ya, cuando digo un niño, pero en realidad probablemente ya cuando está más avanzado en los años. ¿Qué riesgos hay con eso? Riesgos que se transformen esas emociones que son involuntarias y son pasajeras en estados de ánimo. Los estados de ánimo ya son a más largo plazo. Entonces, hay consecuencias fisiológicas, hay gente que se enferma, ¿cierto?, desde alguna emoción muy, muy profunda. O también estas reacciones, estas relaciones negligentes, estas relaciones violentas con sus pares, etcétera. Y la seguridad de los niños, porque yo lo decía al inicio, ¿cómo protegerlos sin sobreprotegerlos, que también es malo? ¿Cómo estar pendiente de que estén seguros no en una burbuja, pero en su entorno, que a veces uno puede decir, uy, si esto le hace daño? Desde mi punto de vista es muy importante mostrar con el ejemplo y la acción. ¿Cuánto nos permitimos los padres mostrarnos vulnerables, por ejemplo, a nuestros hijos? El que nos vean llorar. ¿Cuánto decimos, bueno, esto pasará, ¿cierto? O no, yo ante mis hijos tengo que estar fuerte. ¿Cuántas madres solas o padres solos dicen eso porque tengo que salir adelante? Mostrarnos vulnerables y por sobre todo saber escuchar y estar atentos. Las emociones no son solo lingüísticas o no solamente se expresan desde algo disruptivo, también hablan mucho desde el cuerpo, ¿sí? Ahí fijarnos en la coherencia. Si yo digo estoy feliz, pero estoy así. Súper feliz. Claro, entonces, o vemos un hijo más callado y en general es un niño muy activo, poner atención, ¿sí? No se trata de sobreproteger, se trata de estar alerta y sobre todo también de mostrar a los hijos que uno también llora, que está triste. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen, por diversas razones, dificultad para expresar el cariño, por ejemplo, desde lo físico, desde la expresión total y absoluta de
el amor hacia un hijo, por ejemplo, pero también tienen otros caminos u otras formas con las cuales expresan. ¿Cómo se maneja eso? No sé si un tipo o el otro es más favorable cuando hay un niño que está en formación, por ejemplo, para percibir esas señales. Sí, en mi opinión, y la ternura nos habla de una emoción que nos protege y nos da seguridad, es importante. Si un adulto no es capaz de mostrar esa ternura, también habla mucho de su historia y creo que es válido, ¿sí? Cuando acompañamos en el coaching proceso vamos viendo también desde dónde son los juicios que tienen las personas y las creencias. Y esas creencias muchas veces son limitantes. No me puedo mover de aquí. ¿Por qué? Viene desde acá, desde dónde viene, etcétera. Entonces, bueno, también es aprendible. Estas cosas no son blanco-negro, todo es trabajable, aprendible. A veces los niños, hasta ellos nos enseñan cosas que no sabemos. Eso, no me cabe duda cuando Sí. uno es mamá de Sí. un par. Muchas gracias, Claudia León, por haber Gracias, venido. Claudia. Y nos despedimos ahí mostrando ese libro que puede Sí. ser de una ayuda seguramente emocionario, ¿no? Emocionario. ¿Qué Sí. tiene ese libro y por qué es conveniente revisarlo? Yo lo traje porque tiene 42 emociones de forma muy simple. Hay una imagen. Mira, ábrelo por favor y Perfecto. muéstralo. Tú me dices dónde, a la 4 allá. Ahí. Por ejemplo, acá está el amor. Mira qué lindo que es lo que salió. Justo, salió al azar. Entonces sale una imagen que muestra lo que puede significar el amor y la descripción. ¿Qué dice el amor? ¿De qué nos habla? Entonces, si no sabemos, podemos apoyarnos en algo así para acompañar en casa a nuestros ¿Qué es el hijos. amor? El amor dice que es la más contradictoria, nos puede provocar una sonrisa gigantesca o una catarata de lágrimas. Oh. Ahí los dejo con eso. 2 minutos para las 10 de la mañana. Muchas gracias, Claudia, por haber Gracias, estado aquí en Que un tengan nuevo un buen día. día. Muchas gracias. Hacemos una pausa a las 9:58. Volvemos aquí.